Fin de una era, chicos. Estoy dejando mi casa en Tokio, ¿eh? Este vídeo va a ser un documental de Netflix dirigido por Steven Spielberg. Tengo que terminar las maletas. Lo tengo todo por aquí un poco. Son mis últimos días en Japón. Me quedan 10 días en Japón aproximadamente. Todo esto son cosas que voy a tirar. Poder ver cosas, de poder... Pero yo lo que quiero es irme ya. Los humanos creo que no estamos preparados para vivir durante un largo periodo de tiempo en un porcentaje de humedad del 85 al 100%. Creo que estoy a nada de ser rana y de empezar a respirar por la piel y por branquias. Voy a perder los pulmones, las ranas tienen pulmones, ¿no? Voy a ser una rana con branquias, osmosis, pulmones y todo. Estoy en Osaka, como ya sabéis si visteis el vídeo anterior, y de hecho si no visteis el vídeo anterior tenéis que ver el vídeo anterior porque cuento que estoy en Osaka y cuento muchas cosas que creo que son importantes que las escuchéis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lleva días sin parar de llover. Días. Por lo tanto, hoy voy a salir de casa. Son mis últimos días en Japón. Me quedan 10 días en Japón aproximadamente. No me puedo quedar en casa un día más, aunque estemos en mitad de lluvias y tifones. Este es el tiempo actual. Y esta es la cara actual, resultado de lluvia, humedad. No estoy hecha para vivir en este clima. Me encanta la ciudad. Sabéis que Osaka es mi ciudad favorita ever de Japón. Así que vamos a intentar hacer algo con esto. Porque además tengo cositas que contaros a raíz de haber subido el vídeo anterior, que me di cuenta cuando ya lo había editado que no había contado bien y que por lo tanto con el hace 2 y el anterior faltaba como información. Y os voy a contar qué vais a ver en este vídeo porque yo lo estoy grabando desde Osaka, pero el vídeo que vais a ver hoy es un vídeo de los preparativos para dejar la casa en Tokio y dejar Japón. Y cómo guardé toda mi vida de los últimos 8 años y medio en 6 maletas. Así que yo estaba esperando a que dejase de llover tantísimo. Guau, mira, tengo la regla además y con la humedad y todo me ha salido un brote de acné horroroso por aquí. Pero ¿qué pasa? Que no está dejando de llover y yo este vídeo lo quiero subir hoy. Así que ahora mismo lo voy a grabar, os lo voy a contar y me voy a ir a un coworking un par de horas a trabajar y luego me voy a pasear un Shotengai que están techados y da igual que esté lloviendo. Y por supuesto hace tanta humedad que me voy a maquillar muy poquito. Vais a ver como mi versión hace mucha humedad. Y este no es el pelo, ahora mismo llevo una pinza, pero vamos, que básicamente que me voy a coger un moñito. Y ya está, me lo lavé ayer, está perfectamente limpio y suave. Estoy encontrando unos productos que me dejan guay el pelo. No, con esta temperatura y esto me da... No. Antes de nada quiero deciros, por cierto, que si os gusta algún producto de los que me habéis visto utilizar en algunos vídeos de skincare o de maquillaje o alguna cosa, os recomendaría que dieseis un vistazo a Yes Style, que son los patrocinadores del vídeo de hoy, porque están de mega sale por el 20 aniversario. Hay más de 30 marcas top con hasta el 50% de descuento y además tenemos un código especial que es este que estáis viendo por aquí, que sin pedido mínimo, ojo ahí, os hace un 15% de descuento. Así que yo personalmente os recomendaría que le echaseis un vistazo porque seguro que alguna de las marcas que os gustan, que usáis de normal o que me habéis visto a mí y queréis probar y nunca os dais el paso para hacerlo, es el momento para hacerlo. No hay mejor momento que este, porque de sus descuentos además vais a subir mi descuento, así que se os queda súper bien de precio. Y ya sabéis que trabajo regularmente con ellos, que además yo soy usuaria y compro en Yes Style todos los meses y que prácticamente todos mis productos son de ellos. Pues aprovechadlo. Y yo ahora me he puesto un poco de precorrector de color en la ojera porque la tenía fatal, que parecía Rasputin, y he utilizado la de Skin Food Salmon Dark Circle Concealer Cream, que esta es mítica y es buenísima. Entonces, como ni base ni BB Cream va a ser usada porque es que de verdad se me va a derretir, voy a utilizar un poco de corrector y a ver si de verdad es un poco y no se me va la pinza, porque el otro día también dije, no, me pongo solo corrector, y a ver si me puse corrector, pero me lo puse por toda la cara, entonces luego sudaba igual. Es este, si visteis mi colección de maquillaje, estos productos los van a sonar todos porque son los que enseñé en mi colección de maquillaje. Porque hace 2 vídeos dijiste que te ibas a ir de vacaciones y luego literalmente el siguiente vídeo, es decir, que te vas de Japón. Pues mira, muy sencillamente porque yo sí que tenía pensado irme de Japón y cortar esta etapa y empezar una nueva e intentarlo en Reino Unido, como ya os conté, qué es lo que va a pasar. Pero, ay, me he puesto más del que tenía que poner. Yo no pensaba hacerlo ya. De hecho, mi idea, os lo juro por Dios, mi idea era irme estos meses a España y a Reino Unido y en octubre volver a Japón. Y entonces recoger mis cosas y volver para Navidades a España. Ese era el plan, pero decidí que no. Decidí que no porque dije, you know what, ¿para qué lo vas a atrasar más? O sea, vas a estar pagando el alquiler de la casa de Japón estos 3 meses que no vas a estar. Luego vas a volver para otro par de meses para cerrar tu vida aquí y entonces irte. ¿Para qué? Pero es como que me negaba a soltar. Os lo juro, yo creo que literalmente porque yo he tenido noches y noches de irme a dormir y de hecho recuerdo que un día decidí, mira, ¿sabes qué? Me voy ya.
lo que estoy haciendo. Me voy ya y así ya me lo quito de encima y empiezo de nuevo y no importa. Es que justo me acaban de dar el visado y yo decía, es una locura dejar atrás el visado de Business Manager, que es el visado que, coño, es el más difícil de conseguir. ¿Cómo vas a decir que no con el visado? No sé qué. Y yo recuerdo que cuando tomé la decisión ese día y dije, no, me voy ya, no sé qué, por la noche no pude dormir, no podía dormir, me daba ansiedad, miraba mi cuarto, miraba mis cosas y decía, no, y al final esa noche recuerdo que dije, no, me voy a quedar, sigo pagando el cuarto, mis cosas, y como que la idea, pues sí, de mudarme a trozos, de empezar a llevarme cosas ya, pero no estar dejando el cuarto, no estar como que el pensar que mi vida seguía estando aquí me daba seguridad, aunque yo estuviese intentando empezar otra en Reino Unido. ¿Me explico? Y por eso dije que iba a ir de vacaciones, pero prácticamente de un día para otro, y prácticamente no, literalmente de un día para otro dije que me voy. No recuerdo exactamente por qué fue, yo me imagino que es que alguien dijo o hizo algo y me tocó las narices y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y ya está, y ya me estoy yendo. Y creo no, o sea, al final lo que pasa siempre es lo mejor, es lo que tenía que pasar y es así. Entonces sé que es la opción correcta, sé que lo estoy haciendo bien, sé que voy a estar feliz, que voy a estar realizada y de hecho no sabéis la emoción que siento dentro y las ganas que tengo de irme. Estoy pasando mis últimos días aquí y estoy agradecida de poder hacer cosas, de poder ver cosas, de poder... Pero yo lo que quiero es irme ya. Entonces creo que he tomado la decisión correcta de, ¿sabes qué? No lo hagas de, yo lo haré, vete y punto. Y por eso dije que íbamos a ir de vacaciones, porque genuinamente yo no me veía capacitada todavía de soltar lo que tenía aquí. Pero era una tontería, no me tenía que estar atando aquí más. Vamos a poner un poquillo de colorete para alegrarnos un poco la vida. Y de hecho, en el vídeo, no recuerdo en cuál, no sé si es el de hace dos... Sí, el de hace 2 o el de hace 1, mira, no lo sé. Digo que voy a pasar mis últimos días en Tokio. Porque también mi idea era pasar mis últimos días en Tokio. Pero me he venido a Osaka. Porque tenía que volver a pagar la matrícula de la casa y tal. Esto os lo conté y dije, ¿sabes qué? Esto es una señal para que yo termine mis días en Japón, en mi ciudad favorita de Japón. Y así ha sido. Guau, este colorete es que es una bomba. Igual me he echado mucho. Vamos a coger una borla limpia, esta es la forma. Coges una borla limpia y le sigues dando, entonces ahora se va a impregnar en la borla y cada vez hará menos. Ah, muy bien, ahora sí, ahora queda... Así que durante estos días, que no estaba diciendo todavía que me iba y tal, pero ¿por qué? Pues porque estaba preparándome yo mentalmente también. Que por cierto, es que no tengo palabras para explicar bien cómo me siento, en plan, con el recibimiento que le habéis dado al vídeo. O sea, os lo juro por Dios, porque yo, mira, genuinamente pensaba que la gente se lo iba a tomar mal, pero al contrario, siento que hay mucha gente que no solamente es que diga te voy a seguir apoyando porque me gustan tus vídeos, me gusta tu vibra, me gusta lo que expresas, es que genuinamente hay gente que lo que me ha dicho es ya era hora, estaba cansada, quería que te fueras ya de Japón, en plan como que no te pegaba o que te estaba haciendo sufrir mucho por diferentes motivos y es como, no, sí tenéis razón, pero a veces es complicado, aunque sepas que te vendría bien hacer algo, es complicado dar un paso. Nos vamos... El avión, las 15 horas de avión no tengo ninguna gana de hacerla, como comprenderéis. Pero nos vamos a ir en unos pocos días. Aún grabaré cositas por aquí, por Osaka. Ya os digo, no estoy grabando nada todavía por Osaka porque es que no ha dejado de llover porque... 2 días. Literalmente, o sea, literalmente 2 días. Y esos 2 días los aproveché para irme yo a hacer un par de cosas, tal. Creo que voy a tener que grabar los últimos vídeos en Japón de despedida. El último vlog, porque yo creo que va a ser un último vlog en Japón. O todavía hay tiempo para 2. Pero espero que estéis emocionados y con ganas de lo que se viene, porque lo siguiente es irnos, el vlog del viaje, llegar a España y 2 días después cojo avión y me voy a Edimburgo. No sabéis las ganas que tengo de Edimburgo, es que no os hacéis una idea. Y todavía no lo sé, pero estoy intentando coordinar poder irme luego 3 días o un par de días, aunque sea cuando termine mi cat sitting, porque yo voy a cuidar a Myrtle, a mi gatita, la que yo cuide en otro viaje. No es mía, es de su dueña, que es la que, pues, invita a que su gata sea cuidada. Así que sí, voy a cuidar a Myrtle. Me voy con Chris, by the way, como la otra vez. Tengo muchas ganas. Edimburgo, creo, con la mano en el corazón, que es la ciudad más bonita en la que he estado. Es preciosa. O sea, voy a ver la otra parte del museo que no vi la primera vez, porque el Museo Nacional de Escocia fui 2 veces, es gratuito y es una pasada. Pero es que a mí me apasiona la historia, me apasiona. Entonces quería leer panel a panel. Entonces como que fui 2 veces y aún así me queda la mitad del museo por ver. Hay sitios que ya visité, pero los visité en invierno y quiero visitarlos ahora en verano, como por ejemplo cosas súper típicas, ¿no? Cementerio de, ¿cómo se llama? Greyfriars, could be? Sí, creo que se llama así, el cementerio del centro, que es precioso. Y de hecho me gustaría hacer esta vez un tour paranormal, o eso igual me gustaría hacerlo si pudiese volver, porque ahora voy a estar ahí, así que creo que puedo volver en octubre y hacerlo en plan Halloween. Y eso os lo puedo grabar si queréis también, lo que se pueda del tour, claro. Voy a seguir maquillándome, que estoy como curiosa, ¿no? Lo que hago en días así que no
no apetece como maquillarse mucho. Voy a coger un poco de sombra, esta que tiene brilli brilli, y me la voy a poner directamente por el párpado móvil como para unificar un poco. Y máscara de pestañas y poco más, ¿eh? No me hago mucho porque es que no apetece. Porque con esta humedad, si es que me haga lo que me haga, se me va a derretir. Ya sabéis que a mí me gusta marcarme la cuenca, no sé qué, pero hoy me parece que no. Y después de Escocia, de estar allí, voy a estar 15 días en total, entre los que cuida la gatita y los que me quedé luego aparte, que de esos días aparte yo no sabía si irme o a Glasgow o a los Highlands. Entonces estoy viendo qué hago. Nada, son 3 días, pero jope, me hace ilusión ver algo más que no sea solo Edimburgo, aunque os digo que amo la ciudad. Después de Edimburgo, ya me voy a Londres. Y voy a estar un mes entero. O sea, literalmente todo agosto lo paso en Londres. Y ya tengo planes, museos, reservé Fans de Outlander. Escuchadme. Reservé porque se lo vi a Elena de Orange Passport. Vi que subió un reel diciendo Fans de Outlander, esto os va a gustar mucho, no sé qué. Llegan una exposición porque van a subastar ropa original de la serie. Y yo... Y es gratuito ir y yo ya tengo mi ticket reservado, así que sí, iremos. Y lo que voy a hacer tanto en Edimburgo como en Londres, quiero que lo sepáis desde ya, mi idea de contenido, no para Insta o para Shorts, porque eso será aparte, serán vídeos evidentemente cortitos, pero para YouTube, Caris, voy a grabar weeklies. Voy a subir un weekly a la semana enseñando las cosas que hago. Decidme qué os parece buena idea, sí, no. Entonces vídeos así sentadita hablando durante este periodo no habrá. O si hay, pues lo que sea, serán extras, pero lo que tendremos serán weeklies. Como no me voy a hacer eyeliner muy marcado, porque ya os digo que se va a derretir en cuanto yo toque la calle, solamente estoy utilizando este aquí de Flower Nose para marcarme la línea de agua superior y hacerme un pelín de rabito aquí. That's all. Y yo creo que ya se nota un poco la diferencia. Y luego me voy a poner máscara de pestañas, me voy a fijar las cejas y poco más. De verdad que el maquillaje de hoy es súper sencillo, porque de verdad quiero tener esta etapa inmortalizada. Me ha escrito gente diciendo yo vivo en Londres, yo llevo mucho tiempo en Londres y me habéis dado como tips, sugerencias, sitios que puedo visitar y cosas así y estoy muy contenta, la verdad. Estoy deseando, espera, os lo juro, repito otra vez, deseando hacer planes como girlies, planes de salidas de chicas, de salidas de amigas típicas de Londres o de Reino Unido, pero en este caso voy a estar en Londres y en Edimburgo, pero sobre todo en Londres porque creo que es una ciudad ideal para hacer esto y estoy deseando hacerlos todos, os lo juro. Quiero ir a musicales, quiero visitar cada barrio, no sé, tengo una emoción, os lo juro por Dios. Que no sé si se nota en pantalla lo emocionada que estoy. Porque de hecho me he dado cuenta, y esto es triste, pero supongo que... Es triste y no es triste, o sea, al final llega este momento, ¿no? Pero los últimos meses, por ejemplo, desde que volví de Europa aquí, a Japón, he hecho cosas, pero he hecho cosas como de mi día a día. No he hecho cosas, no he hecho planes, no he viajado a sitios, no he hecho salidas con amigas, ni de chicas, ni de nada. Es que no quería, ya me lo negaba todo y sin embargo voy a estar en Escocia unos días, en Edimburgo y tal, y voy a estar luego en Londres. Y para mí es como, tengo el mapa lleno de pines, es que es un no parar, es que cada día voy a hacer 100 cosas y me va a faltar tiempo. Y lo quiero compartir todo por aquí, y tengo ganas de generar contenido, de subir fotos, de hacer no sé qué, de hacer no sé cuántos. Y eso creo que dice muchas cosas, la verdad. Wow, este plano lo estoy grabando con el móvil, porque la cámara la tenía cargando. Y se nota, la calidad. El iPhone 14 Pro este lo tengo ya para la basura. La cámara graba muchísimo mejor la Insta que utilizo yo. Que voy a ver si me da tiempo y si puedo comprarme el iPhone nuevo aquí en Japón antes de volverme a España, porque aquí es mucho más barato. Es que si me lo compro aquí sale como... Eche cuentas, 300 o 400 euros más barato que en España, que me quiero coger ojo. Soy la única persona del mundo que conozca, y mira que he maquillado gente, porque cuando era maquilladora, pues evidentemente maquillaba a mucha gente, era mi trabajo. Yo no sé si lo veis, pero yo aquí me faltan pestañas. No es que me falten, os voy a explicar lo que pasa. Me crece con un remolino. Es que parece que me lo invento, tío. ¿Veis que aquí crece normal? Pues aquí no, aquí crece con un hueco porque hay un remolino y la pestaña no es que no esté, es que está así. Pues ya casi... Y el maquillaje ya casi, O sea, ahora vamos a hacernos las cejas, los labios y yo creo que estamos ya. Las cejas, lo que hago es que me las pongo un poco más claritas porque me gusta más y me las fijo. Mira, ¿veis la diferencia? A ver, tampoco es bomba, no están blancas, pero de todas formas, en breves vamos a tener un cambio de look. Que estoy intentando ver si voy a alguna peluquería en Madrid, si voy o a dónde voy. Os lo juro. Si voy ya en Reino Unido, si voy en Madrid... Tío, mis cejas no tienen sentido. Me crece el pelo como aquí. O sea, la ceja me hace así. ¿Podemos ver la forma de mi ceja? Por favor. Esto me lo quito, claro. Pero yo no me lo quito. Precisamente cuando estudié maquillaje recuerdo que eran súper estrictos de que cuando fuésemos a clase llevásemos siempre las cejas perfectas. Porque claro, luego nos hacíamos de modelos de unos a otros con los compañeros y como que... no daba aspecto pulido perfecto si no llevabas la ceja perfecta. Luego salgo a la calle
Me pica la cara, sudo, algo así. Me quedo sin ceja. Yo os he contado lo que os tenía que contar, ya os he puesto al día, os he explicado pues lo que me faltó por explicaros en el otro vídeo y ya está. Os voy a dejar en este con cómo despido el cuarto y cómo nos vamos y metemos todo en maletas. Lo vais a ver. Este labial que me encanta se me ha derretido por el calor. Os lo juro, stop, mirad, os lo enseño. ¡Guau! En cámara se ve súper oscuro este labial. No lo entiendo. No es tan oscuro. Es que os digo que esta cámara está una mierda. Anyway, mirad cómo se me derritió. ¿Lo veis? Está cortado. Y es que literalmente del calor estaba en el bolso el pobre sufriendo. Pues así nos vamos a ir hoy. Vamos a poner un poco de iluminador en la punta. Pues nada, amigos. Yo me voy a peinar este pelo y tú te quedas viendo cómo guardo toda mi vida en 6 maletas. Gracias por vuestro apoyo de verdad en el último vídeo. Gracias por querer vivir esta nueva etapa conmigo. Y cualquier cosa que queréis recomendarme o decirme o lo que sea para Reino Unido, Londres o Escocia, pues la iré con ilusión. Así que nada, os dejo el vídeo. Nos estamos yendo, amigos. Ya hemos empezado a vaciar el armario. Oh my god. Estoy emocionada. Estoy un poco en shock por estar vaciando mi casa para meterlo todo en maletas e irme, pero estoy contenta. Todas estas cosas que me voy a llevar las voy a dividir en maletas de las que sí o sí van como para almacenaje y luego la maleta de, pues, de los primeros días cuando llegue primero a España y luego a Reino Unido. Y todo esto son cosas que voy a tirar y a donar. Luego lo separaré. Ya he escrito para que vengan a llevarse el frigo y el microondas. So, días. Quedan días. No me lo puedo creer. De verdad. Y no sé qué voy a hacer todavía con la planta, por cierto. No lo sé. ¿14 de junio? ¿Es? Sí, 14 de junio y esta es la situación. Ya tengo toda la ropa en maletas, exceptuando la que todavía me voy a poner estos días, tanto de usar como de ir al gimnasio y eso. Me falta por los bolsos por meter, toda la ropa interior que la tengo por ahí, medias de compresión y tengo que vaciar este mueble, este ya he empezado. Y este va así, he tirado un montón de cosas, aún me quedan ahí otras tantas, estoy siendo como súper porque me quiero llevar el menos peso posible. Los peluches, algunos son para mí y otros son para regalar cuando llegue a España. Pues los he lavado, todos antes de guardarlos. No sé qué voy a hacer contigo, compañera. Me estoy informando a ver qué puedo hacer. Que me voy de Japón, chicos, al menos unos cuantos meses. Bastantes meses, no me lo puedo creer. O sea, sí me lo puedo creer, pero wow. Volveré. Good morning, sunshine. No sabéis el sueño que tengo. Estoy pidiéndome maletas, igual os enseño mi dirección ahora mismo. Lancy en el futuro lo censurará. Estoy pidiéndome maletas porque evidentemente yo tengo 2 grandes, ya están llenas ahí, que son las que me visteis ayer llenar. Son las 9:30 de la mañana y estoy como empezando. Ya he hecho mi meditación, piernas en alto, centrándonos. Y ya he desayunado, estoy con el café ahora. Voy a pedir 2 maletas más porque es que, como comprenderéis, todas mis cosas no me caben aquí. Y ahora estaba organizando un poco todo, buscando información, leyendo páginas web oficiales. No os quedéis con lo que os digo una IA, ninguna, por fin. O sea, mira, yo sé un poco más. Si vais a hacer algo así, además de lo que os diga la IA, podéis consultarla si queréis, pero leed las páginas oficiales porque si no os puede pasar cualquier barra basada, porque yo casi me dejo llevar por el flow porque es muy fácil que algo automáticamente te diga sí, no, tal, y que luego no sea así. Tengo que ver porque creo que tengo que pedir un permiso especial para llevar todas mis cosas, para que no me cobren aduanas en España. Pero como son todo mis cosas usadas, mías, que voy a dejar en casa de mis padres estos meses o que voy a regalar, luego yo me volveré con lo que yo decida volverme, pero necesito este reset y empezar de cero. Y ya os he contado en otro vídeo que esta casa es que no la voy a renovar y demás. Estoy comprando 2 maletas más. Yo en el vuelo voy a coger las maletas extras que coja, porque como voy a vender todos los muebles, el frigorífico, la pantalla, como que todas las cosas, de hecho hoy en un rato viene el señor a tasar las cosas, a ver cuánto me van a pagar por ellas, y luego la semana que viene vendrán a llevárselas. Y he tirado un mogollón de cosas, está lleno de bolsas que luego bajaremos. No sé si con 4 grandes tendré suficiente o me hará falta una 5ª maleta, así que me vais a ver cargadísima volviendo a España. Pero estoy tan contenta y tan emocionada de empezar esta nueva etapa con ganas. Buenos días. Me cago en mi vida, niña. Todo esto son cosas para tirar. Ahí está el puff rosa, estos son más cosas, revistas, libros, cosas de fans, cosas que ya no uso, papeles acumulados. A tirar todo. 1 hora y media, bueno, ¿qué hora y media? Han llegado a las 2 menos cuarto y son las 3:34. Llevo todo este rato negociando con ellos, en plan, ¿qué me llevo? ¿Qué no? Uy, es que no me he hecho ni el skincare hoy, por favor. ¿Qué me llevo? ¿Qué no me llevo? Y al final se van a llevar, porque no os lo perdáis, en este país para tirar cosas tipo
un frigo o un microondas o cosas así que pagar, y no poco. Por el frigo tenía que pagar yo por tirarlo 60.000 yenes. El microondas eran como 20.000 yenes. Esto es pagar por tirarlo, porque debes recogerlo a tu casa. Y no hay forma de llevarlo a un punto verde tú o en tu coche, no hay forma de... Es la forma por ley de hacerlo. Entonces, el monitor lo mismo, era una pasta, todo lo que es electrónico, tal, así en plan grande, ¿no? Entonces, bueno, al final se han llevado una cámara, 2 paneles de luz del gato, un traductor de Time Kettle, que tengo otro, y con eso me cubren el tirarme ellos el frigo, el microondas, la pantalla, la silla, la mesa y un mueblecito que tengo ahí. Pero he estado negociando y negociando y negociando con ellos. Estoy agotada, así que ahora creo que voy a pedir al súper sushi. Son de mis últimos sushis aquí. De momento, chicos, de momento. Durante los próximos meses necesito este break, porque es que si no me... Vamos a pedir sushi y va a haber skincare. Ella no tenía cosas suficientes, que le ha llegado esto de Yes Style ahora mismo, así que nada, vamos a abrirlo, porque creo que yo aquí pedí bolsos y tal vez se me había olvidado. Sinceramente, con la mano en el corazón se me había olvidado. Y vienen 2 paquetes. Esto es lo que me ha llegado en el paquete. Estos son como 2 bolsillos para separar cosas dentro de un bolso. Este bolso, porque me volví loca. Porque estoy harta de tener siempre bolsos grandes y quería llevar un tote con mis cosas de trabajo y luego bolsos pequeños bonitos. Y vienen con charms y cosas para ponerle, aunque yo evidentemente los voy a poner a cada uno a mi gusto. Esto que son cosas de la marca Refa, que de la marca Refa yo tengo un secador, una buclera y una plancha de alisar. Me encanta la marca y ahora han sacado como cosas de pelo. O igual ya existían, pero yo no las conocía, ojo. Y me he pedido también, todo lo tenéis en Yes Style, by the way. Esto es para cuando me hago blow dry, dio la Plex, para que el pelo dure más, que quede más bonito y que no se estropee. Este tote en lila, que es monísimo. Y esto que es un regalo, que es una máquina de las de hacer pues los poros más pequeños, que funcione mejor el skincare, que sea maravilloso, es de la marca Centellia en 21. Y es un regalito. Así que muchísimas gracias al equipo Yes Style, que os amo. Y a ver dónde meto esto para llevarme a España. Esta es la cara de una chica que tiene que vaciar todo su mueble de maquillaje. Como referencia, aquí está la mitad de mi colección entera de maquillaje, que os la grabé el otro día. Tengo que decidir qué me llevo a España, qué me llevo a Reino Unido, porque son maletas distintas. Voy a decidir qué regalo, si regalo algo o si tiro algo que esté mal. He comprado neceseres para meter las cosas aquí. Y he comprado también cositas para poner en medio de las paletas, porque si pones algo en medio de las paletas, cuando se mueven no se rompen tanto. Yo sé que voy a tener pérdidas y que voy a tener bajas. Soy consciente de que alguna paleta morirá, de que algún polvo se romperá. Soy consciente, pero vamos a intentar que sea lo menos posible. Tengo también papel de burbuja. De todas las maletas que yo cogí con Iberia, solo me queda una libre, porque la otra es la del viaje. Me tiene que caber todo ahí, todo lo que queda. En el cuarto, que no es tanto, he de decir. Esto es como los vídeos de la mudanza. Me habéis visto en diferentes prendas de ir por casa, no sé cuánto he grabado, cuánto no, cuánto usaré, cuánto no. Yo he utilizado el móvil, la cámara, no sé. Deseadme suerte. Os enseñaré el final, cuando la maleta esté ya montada, porque como me lié encima a grabar, este vídeo va a ser un documental de Netflix dirigido por Steven Spielberg. Entonces, nos vemos en un rato. Deseadme suerte. Unas cuantas horas después ya hemos terminado y así se ve el maquillaje. Aquí hay espejos, aquí, bueno, es todo maquillaje. Básicamente, no me voy a poner a explicar, pero aquí tengo todo el maquillaje que me voy a llevar. Este es el que se va para España. Esto es lo que voy a tirar. Todo esto no ha pasado la purga. Todo esto se va a la basura ahora mismo. Y por aquí tengo el que me voy a llevar a Reino Unido, que es el de la maleta B, por así decirlo. ¿No? ¿Ya está todo? Sí, hasta ahí. Bien, mañana queda el cajón del skincare, el cajón del peluquer y el cajón de las cosas. Oh my god. Oh, y también queda esta zona de cositas del pelo por aquí. Voy a encender la luz, que se ve poquito aquí. Ya he tirado un par de cosas que había aquí. Este lazo a Reino Unido no me lo voy a llevar porque no creo que lo vaya a usar, pero no lo quiero tirar. Este a guardar. Estas diademas, a ver. Pues esta no me la voy a llevar a Reino Unido, así que a guardar. Esta no lo tengo claro, maybe. Y esta no, a guardar. Esta es la última pinza que me queda de toda mi colección de pinzas, porque las pinzas a mí se me rompen. Decidme si a vosotras se os rompen, pero de la nada. Así que la uso mucho, así que me la llevo. El lazo este... pues no lo sé, la verdad. Creo que lo voy a tirar porque está un poco roñoso ya. Diademas blancas no me voy a llevar 2, así que... de hecho, esta... está como sucia, así que creo que esta la voy a tirar y me llevo esta. Este es precioso, pero es de terciopelo y en verano como que no me cuadra, así que me lo llevo a España. Este es el que más estoy usando, este me encanta, así que me lo llevo de Edimburgo. De la parte de aquí, pues a ver. Estos lacitos, a ver, me los llevo... maybe. Estos desde luego no. Y estos tampoco, porque no me veo llevándolos este verano realmente. Que son lindos,
pero no. Y estos también me los voy a llevar, que estos sí que te hacen el apaño. Estos no. Estos maybe. Estos los uso un montón cuando me cojo 2 coletas, así que maybe. Estos también. Estos... Es que tengo que aligerar maleta, chicos. Pero no pesan mucho, maybe me los llevo. No lo sé. Y las gafas de sol. De hecho, estas me las compré en Londres hace mogollón de años. Y estas son muy lindas. No sé cuál llevarme, porque últimamente estoy utilizando más las gafas de sol. Es que me puedo comprar allí también, ¿eh? Os lo voy a decir, así que me voy a llevar estas. Y esto lo voy a tirar, que me ha hecho el apaño. Muy bien, muchas gracias, pero es del Shein y está un poco ya destruido. Amigos, se acerca el momento. En cuestión de media hora vienen a llevarse el frigo. Ya está vacío y desconectado, que nunca ha estado mucho más lleno que esto, pero bueno, chao. Ya lo he vaciado completamente. Y el microondas, que también está, evidentemente, desconectado. Se van a llevar esto, la pantalla, la mesa, la silla, la Coca-Cola cero a medio beber y ese mueble de ahí. Y esta es un poco la situación ahora mismo de cómo se está quedando el cuarto. Hoy ya, sí o sí, tengo que terminar las maletas. Lo tengo todo por aquí un poco y por aquí otro poco, porque mañana a las 12 vienen a llevarse las maletas y las llevan a mi siguiente destino, que no es Narita. Pero esto os lo cuento luego cuando que estoy en chándal, cuando esté un poco más presentable. ¡Ah! Acaban de llamar, que ya vienen. Adiós, friguito, adiós. Aún sale frío, ¿eh? El fin de una era, chicos. Estoy dejando mi casa en Tokio, ¿eh? O sea, el nivel de fin de una era que es esto. Pues me han robado los muebles. Ya no queda nada. Es un poco loco, porque esta mesa la tengo desde hace 4, 5 o 6 años. La silla me llegó viviendo en Daizawa, en mi antigua casa, y era muy mítica y no sé. Me da pena. De hecho, esta noche mientras estaba durmiendo tocaba la mesa, ¿sabes? Como una demente, en plan de... Oh. Y me daba pena, pero es que te imaginas dejar de vivir y hacer tus cosas porque tienes una mesa. Son las 7 menos 10 ahora mismo y esta es la situación. Me queda por cerrar esta maleta, que es la que se viene conmigo a Osaka, la que va a estar a mi lado todo el rato para estos últimos días en Japón, así que esta se tiene que quedar conmigo. Y esta es de las que van a estar cerradas, porque estas son las que irán directamente a España y que yo cuando llegue a España se irán a Zaragoza y yo me iré a Reino Unido con esa maleta. Queda por organizar esto que veis por aquí al fondo. El cuarto está así, está ya bastante finiquitado. En plan, quedan 4 cosas básicamente. Estos son todo las maletas que ya están. 1, 2, 3. Esta está casi. Esta es la de cabina. Esto es de tirar. Esto ya está vacío también. Solamente queda mi maquillaje, que es lo último que voy a meter, que irá evidentemente ahí. Pero es que me maquillaré mañana, así que solo meteré lo último. Igual que el skincare, que mañana, y el pelo. O sea, obviamente mañana me tengo que peinar, hacer el skincare y maquillarme antes de irme. A las 9 están recogiendo las maletas. Así que yo mañana a las 7 aproximadamente me despertaré. Me pondré esta misma ropa, que es la ropa de viajar y de hacer últimos trámites rápidos. Y las maletas se irán a mi próximo destino. Buenos días. Son las 7:46 y vamos así. ¿Esta maleta me la llevaré conmigo? No, esta se la llevan. Esta es la que me llevo conmigo. Sí, estas 2 me las llevo conmigo. Estas se las llevan y estas 4 se las llevan también. Vienen en cuestión de 1 hora. Lo que veis que queda por aquí es o para guardar en la que me llevo o para tirar. O sea, la desolación de ver el cuarto así, Wow. Me voy, no lo puedo creer, me voy de Tokio. Anshin Doyle se va de Tokio. Estoy reflexionando al respecto. Voy a vestirme. Lo he puesto así y les he puesto que hay dentro de cada una, para luego saber qué hay, y les he hecho una foto porque esto lo puedo perder. Entonces tengo las fotos rollo. La gris con el cachirulo esta, la verde con el cachirulo esta, la gris con lo amarillo esta, y así. Entonces, ¡uy, Dios! Y por lo que pesan, esta pesa 25 kilos, 28 kilos, 29 kilos y 20... ¿cuánto? 27,5. Esta tuvo un cambio de última hora. Oh my God. Menos mal que me la llevan, porque si no... A ver cómo cargo yo con esto. En el aeropuerto a España va a ser gracioso. Madre mía, el chico que los está
entiendo. Uy, joder. ¿Quién las va a llevar? ¡Qué locura! Porque es un chico japonés súper pequeñito y mueve esto como si fuese... ¡Ay, el espejo, Dios mío! Como si fuese, no sé, una cestita a bananas, ¿sabes? O sea, increíble la fuerza que tiene. Venga, avancen. La última. Vamos. El día de enviar todas las maletas a Osaka había llegado por fin y yo estaba agotada, os lo voy a decir, porque eran muchísimas maletas de 25 a 30 kilos cada una, porque al final estaba moviendo toda mi vida de 8 años y medio en Japón de una ciudad a otra. Y luego la moveremos de esa ciudad a Tokio otra vez, y de Tokio a Madrid, y de Madrid llegarán a Zaragoza. Pero ahora mismo tenía que mover todas esas maletas de Tokio a Osaka y yo estaba, porque decía, yo no puedo cargar con esto, ¿cómo las llevo al aeropuerto? ¿Cómo? Así que gracias a Look Agent pude enviarlas sin problemas. Literalmente 48 horas antes yo no sabía qué hacer con las maletas y me han salvado la vida, os lo juro, porque yo sola no sabía cómo moverlo todo. Look Agent es un servicio muy sencillo de utilizar. Podéis contratarlos directamente desde su página web y tienen servicio además en múltiples idiomas. En mi caso yo estuve hablando con ellos en inglés, pero también saben español, así que el idioma no es un problema. Vinieron a recoger todas las maletas muy pronto por la mañana a casa, las metieron en una furgoneta y yo ya no supe nada de ellas hasta que las volví a ver en Osaka y llegaron perfectamente. En mi caso llegaron al día siguiente, pero puede llegar el mismo día. Esto no es una publicidad pagada, pero sí que es cierto que me dieron el servicio a cambio de que hablase de ello, así que si queréis utilizarlo, os dejo por aquí mi código y tenéis un descuento del 10%, que siempre viene muy bien ahorrar un poco de dinero. Oh my god, mis cosas. Bueno, pues ahora nos queda... Estos han ido cayendo, pero no pasa nada porque tenía las fotos. Vamos a tomar un café, presumiblemente con las últimas tostadas que me quedan. Y creo que solamente tengo queso, así que van a ser tostadas, queso y café negro. Desayuno de monje Shaolin. Y nada, cerraremos esa... Bueno, tenemos el ayuntamiento. Iremos al ayuntamiento a dar de baja mi estancia aquí. Yes. Después de eso, igual comemos fuera, porque el ayuntamiento son unas cuantas horas. Y vendremos a cerrar esto, terminar de meter esto, tirar esto y tengo que ir a comprar... Esto también es para tirar, etcétera, pero tengo que ir a comprar una bolsa porque Kotaki se viene conmigo. Así que el Kotaki viajero tiene que ir como mi equipaje de... como mi bolso en cabina, por así decirlo. Madre mía. Adiós. Hola amigos. Ha pasado como una hora y media desde que dejé las maletas. Ya deben estar de camino a nuestro próximo destino. Y ahora simplemente me estoy dando... Nada, me he hecho el skincare, me he recogido un poco el pelo. Tengo la piel fatal del estrés de estos días, porque ha sido un estrés que ahora que ya se está terminando podré contaros todo, porque obviamente me habéis visto dejar todo y tal, pero el estrés que ha sido esto no lo he contado por aquí, porque es que... De hecho es que no estoy subiendo nada y hay gente diciendo, pero ¿por qué no subes nada? Porque la vida. Y tengo la piel hecha un Cristo, no sé cómo se verá en cámara, pero no me importa, prefiero no maquillarla. Prefiero que la he tratado, obviamente, llevo mi skincare, mi protector solar. ¡Oh! Se me ha olvidado, nos lo ponemos ahora. Antes de ponérmelo de las cejas. Y nada, que el maquillaje de hoy va a ser máscara de pestañas, fijador de cejas y hidratante con color de labios. Esto me pongo ahora, no pasa nada. Estoy utilizando esta, porque últimamente siempre he estado utilizando la de Skin 1004. Y yo te lo dije, Anshin, tienes un mogollón, prueba otra. Deja de comprarte la misma y prueba alguna de las que ya tienes porque te han enviado. Y esta se mete bastante bien, también me gusta, ¿eh? Y yo siempre pongo protector en la cara, cuello, escote y brazos. Y si voy a enseñar el cuello como ahora, en el cuello también un poco. Pero si no llego, si no al menos me echo spray con protector solar. En fin, que ahora lo que vamos a hacer es ir al ayuntamiento a darme de baja, porque ya no vivo aquí. O sea, sí que tengo el visado, ya os conté todo en este otro vídeo. O sea, sí tengo el visado, sí sigo facturando aquí, lo que pasa es que no vivo aquí los próximos meses. Entonces ya me dijeron desde el FRESC y todo, que el FRESC básicamente es el gobierno de Tokio, es un centro de ayuda que pone el gobierno para extranjeros que vivimos aquí. Y ya me dijeron que no me rayase, que yo cuando vaya a renovar el visado, que explique por qué he estado fuera y ya está. Y que no voy a estar pagando 7, 8 meses o el tiempo que sea una casa en Japón sin estar. Ridículo eso. A ver cuánto rato estoy, porque hoy a eso de las 3 tengo que salir hacia Ginza, que es de donde sale el bus que nos va a llevar a Narita, al aeropuerto. Al menos voy solo, con 20 kilos, 25 kilos en una maleta y no sé cuánto llevo en la de mano. Bueno, y antes de comer tengo que ver si consigo llevar a Kotaki porque me lo quiero llevar conmigo. Cejas. Fijamos un poquito. Desde que descubrí que me podía atar el pelo y hacerme esta especie de clean look que me hago yo, que por cierto me lo he hecho con espuma de pelo rizado. Me he mojado todo el pelo con esta, me lo he peinado súper bien, porque es que tenía un buruño después de estos días.
Me he quitado todo el pelo muerto, etcétera, o sea, clean. Y luego me he echado la espuma, esta espuma, que es la que tengo, que me traje de España, del último viaje. Porque aquí no venden espuma de pelo rizado. O sea, creo que hay que comprarla por Amazon. Anyway, no venden espuma de pelo rizado fácilmente. Y me la he echado por todo el pelo, como si me fuese a marcar el rizo, pero en vez de marcarme el rizo me lo he recogido. A ver qué tal funciona así. Labios. ¿Dónde está? Vamos a ver, Ansin, no te queda nada en el cuarto. ¿Estoy en el bolso? ¡Sí está ahí! Ansin, por favor, todo el rato delante de ti. Oh, lo estabais viendo, ¿no? Ok, y me queda la basura también, que la tengo que bajar. A ver, para haber dormido 4 horas durante los últimos bastantes días, bastante bien, ¿eh? Quitando que la piel me está brotando. Vamos al ayuntamiento. Pues ya está. He estado 2 horas y media dentro y ya está. Ya ha dicho, pues eso, la salida del país, lo he organizado con el ayuntamiento y eso. ¡Wow! Me han dicho que el permiso de reentrada, que no lo tengo que hacer con ellos, ¡ay, la luz! Que lo tengo que hacer en el propio ayuntamiento en el propio aeropuerto cuando vaya a coger el avión. Kotaki va a ser transportado. La planta Kotaki me la voy a llevar así, en el avión. Este va a ser el invento que yo he hecho. Va en es mi equipaje de mano. No tengo bolso, aquí voy a meter el monedero y los móviles y este va a ser y el cargador. Y mi equipaje va a ser Kotaki y rezaremos para que sufra lo menos posible. Hay 2 kilos aquí, ¿eh? La planta pesa 2 kilos. Vas a volar, vas a conocer el mundo. Lo asomaré por la ventana, le haré fotos. Pues amigos, oficialmente llamo ya al taxi. Quiero que sepáis que antes me ha dado una llorera. Estoy a punto de llorar otra vez, joder. No porque no quiera irme, si lo he decidido yo, pero si es una cosa que he decidido yo y sé que es para bien, si yo lo sé. Pero bueno, aquí me voy con mi maletita y mi planta. Me voy de Tokio. 8 años y medio, ¿eh? Vámonos. Hello. ¡Ay! ¿No está bien esto? Sí. Vuestra amiga reportando. A ver, os cuento. Os bajo. Bien. No sé si me estáis escuchando o no, o qué, porque estoy evidentemente en la sala de espera de Narita, porque he llegado muy pronto. De hecho, tengo que estar esperando media hora a que abriesen el poder meter mis maletas en Jetstar, porque he llegado muy pronto. Y ahora me he cogido un zumo, porque me he pedido Coca-Cola cero, pero no tenían cero. Error. La Coca-Cola normal no me gusta. ¿Qué hora es? Estaba jugando un jueguito de estos. Son las 5:37, vale. Es que hasta las 6:30 no empieza el embarque. Así que no sé, a las 6:15 iría hacia el gate, que es nacional, que es ahí, ¿sabes? Es ahí. Así que sí, sobre las 6:15 entraré, pasaré el arco y nos vamos. Nos vamos de Tokio, amigos. Volveremos una última vez a Narita, a volver a coger el avión para irnos a España. Pero ahora nos quedan todavía 20 días de aventura por aquí. Probamos lo que es Tokio, estar en Tokio. ¿Se finí? 6:40 p.m. ご搭乗の皆様、こんばんは。